llegamos hasta el 11. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Todos juntos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todos juntos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Leamos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Leamos, hermanos. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Leamos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todos juntos el 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mira, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Quiero hablar del tema lo que creemos. Lo que creemos, ¿por qué lo creemos? Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su santa palabra. Le pido, mi Dios, que me guíe, que bendiga la iglesia, que nos dé oídos, Padre, como oraba el hermano Edgar, como te oraba yo esta mañana, Señor. Danos el poder del Espíritu Santo para que tu pueblo, Señor, que escucha, pueda ser bendecido, pueda ser influido, Padre, y pueda ser motivado espiritualmente, Señor, en tus caminos. Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Cuando Dios me salvó, tenía poco tiempo en el evangelio, llegaron a la casa unos mormones, elders, unos muchachos americanos, muy lindos. Tenía ya unos bultos de tierra, vendían en aquel tiempo tierra para las macetas. Te ayudo a meter los bultos, y me ayudaron, y te ayudo a lavar los trastes, y así ellos trabajan. Y me empezaron a hablar de, pues sí, del libro del Mormón, y yo ya iba a la iglesia. Todavía no sabía mucho, hermanos, pero ya iba a la iglesia. Entonces, así como yo escudriñé de la palabra de Dios, también escudriñé de la doctrina de ellos. No por ser malo, simplemente porque tengo que saber en qué me estoy metiendo. Y entendí que ellos tenían un libro que se llama El Libro del Mormón, tienen otro libro que se llama La Perla del Gran Precio y varios libros más. Pero en el Libro del Mormón me lo dieron, lo leí, no todo, pero sí lo leí en partes. Y ahí hablaba de tribus que estuvieron en América, o sea, aquí en América, de nombres, de genealogías, de monedas que supuestamente en aquel tiempo existieron. Y yo le dije, tengan su libro. Esto es mentira. Hasta ahorita no hay evidencia de lo que este libro dice, ni arqueológica, no hay nada de lo que ustedes dicen. Este libro es fantasía. Y ya, se enojaron, sí los vi enojados, se fueron enojados. Pablo aquí, hermanos, nos está hablando de un evangelio que él recibió directamente de Cristo y que tiene fundamento y que tiene base. Usted no está aquí siguiendo a una secta. Le dice la gente del mundo, ahí vas de oveja detrás de tu pastor. Usted no está siguiendo a un pastor. Tiene que haber un pastor porque tiene que haber un orden, hermano. ¿Quién instituyó los pastores? El Señor, ¿verdad? Pero usted no es
una persona que lo están manejando y manipulando? De ninguna manera. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Por qué lo recibieron, hermano? Porque lo creyeron. ¿Por qué lo creyeron? Pues porque Cristo se apareció. Porque comprobaron las escrituras. Dice, en el cual también perseveráis. Usted esta mañana, tarde, está perseverando en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le da a los corintios un recordatorio de que el evangelio que ellos recibieron y perseveraban, y le resume 3 grandes declaraciones. Dice ahí versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, porque el evangelio te salva. Dice, si no creísteis en vano. Y aquí está la primera verdad. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Primera declaración, Cristo murió por nuestros pecados, pero hay algo muy importante. Dice, conforme a las escrituras. No es alguien que viene nada más haciendo un movimiento de su corazón, de su pensamiento, sino si tú escudriñas la persona de Cristo, si tú indagas acerca de Él, te vas a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo cumplió más de 300 referencias mesiánicas del Antiguo Testamento y 60 profecías directas del Mesías que apuntan a Cristo. Cualquier estudioso, gentil, judío, griego de aquel tiempo que escudriñara la persona y la obra de Cristo iba a caer de rodillas, porque Él demostraba por las escrituras decir quién Él era, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. Número 1, hermanos. Lo que creemos está basado en las escrituras. Lo que creemos está basado en las escrituras. Mire Isaías 53, Isaías 53. Esto fue antes, mucho antes de que Cristo viniera a este mundo como hombre. Él ya existía desde el principio, pero antes de que Él viniera, hermanos, está esta profecía. Isaías 53:4, ciertamente dice la palabra de Dios, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esto se cumple en Mateo 8:17. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No hay nadie más en la historia de que se haya profetizado que fue molido por los pecados del ser humano y que supiera que iba a morir por los pecados del ser humano y que haya muerto y que haya sido sepultado y al tercer día resucitado, solamente Cristo. Y estaba escrito, estaba profetizado por Isaías. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Aquí vemos a la persona de Cristo. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Aunque usted sabe, hermano, más con los ricos, ¿qué dice? Fue en su muerte. ¿Se acuerdan? Que alguien lo puso en una tumba nueva, a la cual ya visitamos algunos de la iglesia. Una tumba de ricos, aunque fue puesto en la cruz entre pecadores. Dice, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice que le iba a poner la vida en expiación, que iba a pagar la culpa de otro o de otros. Verá linaje, aquí habla de la resurrección, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Repartirá despojos por cuanto su vida fue, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Aquí, los que leían la Escritura, que creían en la ley de Moisés y que comprobaban la veracidad de la palabra de Dios, porque también en aquel tiempo era sorprendente las genealogías desde Adán hasta Jesucristo, y cómo todo estaba escrito y documentado, y la historia de los reyes, y cómo todo coincidía, y aún tenían ellos evidencia de lo que estaba escrito en aquel tiempo, y cómo Isaías habló de Cristo, y ellos no podían más que cuando leer decir, pues sí, Él es el Mesías. Mire por favor Salmos 22. Salmos 22. Ahí, versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor, Salmos 22, 14 al 18. Dice, he sido derramado como aguas. Aquí está hablando Cristo en la cruz, pero antes de morir en la cruz. Y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. ¿Recuerdan, hermano? Que el corazón de Cristo explotó de tal manera que cuando le encajaron la lanza en el costado, salió agua y sangre. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar porque tenía sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, horadar quiere decir hacer hoyos en las manos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí está David, hermanos, en visión, observando el Calvario, observando la pasión y la muerte de Cristo, y escribiendo del futuro en la cruz, y Cristo cumpliendo cada cosa. Mire capítulo 22, versículo 1, dice así, Dios mío, ¿por qué me has? Cuando Cristo habló esto en la cruz, estaba cumpliendo cabalmente la profecía de Salmo 22. Y él mismo contesta por qué Dios lo había desamparado. Versículo 3, pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Entonces, lo que creemos está basado en las Escrituras. Jonás habló de 3 días en el vientre del pez. Oseas habló de resucitar al tercer día. Daniel 9:26 profetizó exactamente, cronológicamente, la aparición del Mesías en Jerusalén. Entonces, lo que creemos está basado en las Escrituras. Nuestra fe no descansa en emociones, sino en la palabra fiel y eterna de Dios. Por eso tú puedes servirle a Dios cuando no estás emocionado, cuando no estás alegre, te pasó alguna situación difícil, un contratiempo. Tú todavía puedes alabar a Dios, tú todavía puedes glorificar a Dios, porque nuestra fe no está basada en una emoción, sino en un fundamento firme que es la bendita y sagrada palabra de Dios. Hermanos, se descubrió en 1947. Y esto para los jóvenes. ¿Hay jóvenes aquí?
En 1947, los rollos en las cuevas de Qumran. Que estos rollos estaban exactamente conservados y cuando los compararon con los manuscritos que tenemos hoy en día, el Antiguo Testamento, por supuesto, los que estudian los rollos y estudian la historia, se quedaron maravillados de la exactitud, de la conservación y preservación exacta de la palabra de Dios, desde el principio hasta el 2025, hermanos. Sin error. Dios no tenía que guardar rollos ahí para que la gente creyera, no, pero Dios permitió que estos esenios, conservadores de aquel tiempo, guardaran estos documentos para que nosotros, los incrédulos de 1947 para acá, creyéramos. No más porque Dios es bien bueno, amén. El Nuevo Testamento tiene más de 5,800 manuscritos, el Nuevo Testamento. Griegos antiguos. Y si contamos todas las lenguas, latín, copto, siriaco, son más de 25,000 manuscritos. Ningún libro de la antigüedad tiene tanta evidencia documental. El más que tiene es el libro de Homero, que son 600 copias, y dicen que ni son originales. Y el Nuevo Testamento tiene, hermanos, más de 30,000 manuscritos, 5,800 manuscritos en griego y más de 30,000 manuscritos. A pesar de que fue escrito en un periodo de 1500 años, hay unidad en la palabra de Dios sin contradicción y todos apuntando a la salvación final y al Mesías. Increíble, hermano. Tremendo. Hoy en día, ciudades y personajes que se ridiculizaban como los hititas, que la Biblia habla de salieron a la luz con la arqueología. Poncio Pilato salió a la luz con la arqueología. Ezequías salió a la luz con la arqueología. Y cada cosa que está escrita, cuando excavan, encuentran que este libro, hermano, es perfecto. Más que perfecto, es divino. La descripción de lugares, rutas, monedas y costumbres que aparecen en la Biblia coincide con todos los descubrimientos arqueológicos más recientes. La Biblia ha sido traducida a más de 3,500 idiomas completos o en parte, mucho más que cualquier otro libro. Su mensaje ha transformado vidas, borrachos, drogadictos, flojos, culturas y naciones, demostrando que no solamente es un libro histórico, sino también es la palabra viva y eficaz, amén, y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, no se equivoque, lo que creemos tiene fundamento, amén. La evolución no tiene fundamento. La Biblia tiene fundamento. ¿Cuándo se desarrolló el primer lenguaje escrito? Hace 20,000 años, no. 50,000, no. 1,000,000 de años, no. El primer lenguaje escrito evidente hace más de 5,000 años. Porque antes de eso no había humanidad, hermano. No había personas, como dicen los inteligentes estudiosos. Lo que creemos, número uno, está basado en las Escrituras. Número dos, hermano. Lo que creemos tiene fundamento en la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Y lo dice, y que apareció a Cefas. ¿Qué andaba haciendo Cefas? Pescando, malgueando a sus hermanos discípulos, desanimado, y Cristo se le apareció.
¿Y después a quién? A los 12. Todos los apóstoles vieron a Jesucristo resucitado. Dice también, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales ¿qué? Muchos viven aún y otros. Dice, si no me crees a mí, si no le crees a Cefas, que está vivo, o a los 12 de los que quedan vivos, entonces hay más de 500 personas a los cuales Cristo se les apareció a la vez y que lo vieron resucitado. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Jacobo tiene un papel fundamental en la iglesia de Jerusalén. Y Jacobo no creía en Jesús. Después lo vemos como líder principal en la iglesia de Jerusalén. Porque había visto a Cristo resucitado cuando la Biblia dice que ni aún sus hermanos creían en él. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Un abortivo es un producto humano, un bebé que nace antes de tiempo y está condenado a morir. Pero Dios le dio la vida. Y Pablo no debería haber nacido en la fe, pero porque Dios es tan grande, se le apareció resucitado. Y ahora él decía, yo no merezco. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo que creemos tiene como fundamento la resurrección de Cristo. La tumba vacía es el sello de autenticidad del evangelio. ¿Qué hubieran dado los sacerdotes, los escribas, los fariseos por decir, no es cierto, aquí está el cuerpo? Pero no había cuerpo. El cuerpo estaba vivo. El cuerpo está vivo, hermano. El cuerpo de Cristo, Cristo vive, Cristo sigue sanando, sigue salvando, sigue bendiciendo, sigue obrando, sigue cambiando familias, amén. Y tenemos ese cimiento. Aún yo digo, ganando almas, ¿en qué año viven? Sea contado bien o no, porque algunos dicen que se contó mal, que fue 4 años antes de Cristo, que nació Cristo. Bueno, como sea contado, ¿en qué año estamos? 2025 después de Cristo. ¿Qué celebra Navidad, Santa Claus? No, Señor. Celebra que Cristo nació. ¿Qué celebra en Semana Santa? Vacaciones y cheve. No. Es que Cristo murió y resucitó. Aún el mundo celebra a Cristo sin saber. Porque Cristo, hermano, partió la historia. Y Cristo es el protagonista de la historia, del universo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el año 1 hasta el año 2025. Bueno, desde el año 1 de Adán hasta el año 6000 de ahorita, si contamos de aquel tiempo. Cristo es el protagonista. Mire, por favor, 1 Corintios 15, 22. No, desde el 12, perdón. Dice la palabra de Dios. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vamos a suponer que todo es una mentira y que Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A quién le vamos a dar gracias? ¿Quién nos va a inspirar a vivir? Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros, no tienes salvación, no tienes vida eterna, no tienes entrada al cielo, no tienes perdón de pecados si Cristo no resucitó. Tu vida realmente no tiene sentido si Cristo no resucitó. Versículo 20, todos juntos, 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas Cristo resucitó. Mire Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18 en adelante. Dice así el Señor. Dice, Filipenses 3, sí, ¿verdad, hermano? Estoy en Efesios, perdón. 18, dice así la palabra de Dios. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que blasfema contra Cristo. Hay gente que no cree. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición. Y bueno, lamentablemente, si ellos mueren sin Cristo, están perdidos. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, más, ¿qué dice? Nuestra ciudadanía está para siempre en la tierra. No. Testigo de Jehová, no se equivoquen. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra para siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si no llegamos a ser American citizen, eres heavenly citizen. Amén. Que eso es mucho mejor, amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador que vive, amén. Al Señor Jesucristo. Mira el 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación que, hermano, el cuerpo va cambiando. Uno llega a madurar cuando van pasando los años. Le decía a mi esposa, no estoy tan viejo, pero tampoco soy un jovencito. Mi amor, ya no me gusta esto. Ya no me gusta lo otro. Cosas que me entretenían, ya no. Ya no, le pierde uno gusto a las cosas porque también, hermano, la energía y el cuerpo sí va decayendo. Y peor, si tienes alguna enfermedad crónica como diabetes o cualquier otra cosa, cáncer, va decayendo la salud y va decayendo el gusto. Por eso cuando David le ofreció a un anciano en aquel tiempo, vente a Jerusalén, dijo Barzillai, ¿para qué? Ya estoy viejo. Llévate al chiquillo, yo, ¿para qué voy? Porque el tiempo va pasando. El cuerpo se va desgastando. Por más buena salud que tengamos, el cuerpo se va desgastando. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Has ido a algún lugar de ancianos donde están los ancianitos con la boca abierta así? ¿Has ido alguna vez? ¿Los has visto? O ancianitos que están encorvados así. El cuerpo de la humillación nuestra. Para allá vamos. Algún momento te espera la silla de ruedas, te espera la cama. Algún momento nos espera. No queremos y es triste, lamentable, pero es la causa del pecado, que es muerte. Y sí somos culpables para morir, amén. Pero el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, los ancianos, enfermos, tienen esperanza. Nosotros que pensamos en la muerte, tenemos esperanza. Tenemos una razón para vivir. Vamos a ver a nuestro Cristo resucitado. Mira, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ayer fui a ganar almas con Moisés. Estoy muy contento. Moisés, se me fue el apellido. Ramírez, Moisés Ramírez. Estoy muy contento porque veo que le está echando ganas, está estudiando, está trabajando, está avanzando en su vida personal. Y me recuerda mucho de su papá, porque se parece mucho y tiene el mismo talento, la verdad. Su papá era muy talentoso. Y nos dolió mucho cuando murió el hermano. A mí personalmente me dolió mucho. Hasta la fecha siempre lo recuerdo. Pero yo sé que él está mejor que yo. Y estoy seguro que él no quiere regresar. Es más, Dios se lo llevó porque era un alma tan buena y Dios se lo llevó. Le dije a mi esposo: mi amor, Dios se lleva a los buenos y a los malos. Pero lo voy a ver. Y ellos lo van a ver. Aquí está nuestro hermano Marcos. Su hermana Elia murió hace 2 meses. Tenía cáncer. Yo la conocí, vino a la iglesia. Buena muchacha. Ya está con el Señor. Pero hermanos, lo que creemos tiene fundamento. Y lo que creemos, hermanos, está basado en la resurrección de Cristo. Tiene como fundamento la resurrección de Cristo. Y nosotros sí tenemos esperanza. Pensamos en los padres que están avanzando en edad, en los abuelos que están avanzando en edad, que ya están muy malitos, pero gloria a Dios, si ya creyeron en Cristo, van a ir al cielo, hermano. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, todos juntos. El 18, 1, 2, 3. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas. Lo que creemos tiene base bíblica y tiene fundamento en la resurrección de Cristo. Y esa resurrección nos va a traer también a nosotros que creemos una resurrección. Por lo tanto, es algo por lo cual debemos vivir. Número 3, es algo por lo cual debemos vivir. Mire 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Bueno, vamos a ver desde antes. Dice, desde el versículo 30. Dijo Pablo, y le escribió a la iglesia, hablando de la resurrección. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice, si Cristo no resucitó, ¿para qué vivo en peligro? ¿Para qué el misionero va
a otro país a que posiblemente lo maten, como ha pasado, a que lo secuestren. 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Versículo 32, todos juntos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está diciendo Pablo, yo cada día muero. Yo en Éfeso batallé contra leones, contra fieras humanas, sin misericordia, con maldad, queriendo despedazarme. Yo estoy entregado a la muerte por Cristo. Pero aquí en Corintio, dijo él, hay algunos de ustedes que viven como si la palabra de Dios no fuera real y si como Cristo no hubiera resucitado. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos, dijo Pablo a los corintios, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y yo creo que todos conocemos a alguien que se dice ser cristiano, pero que vive como si la Biblia no fuera la palabra de Dios y como si Cristo no existiera y no hubiera resucitado. Pero Pablo dijo, yo estoy dispuesto a morir. Yo batallé con fieras en Éfeso. Porque si Cristo resucitó, es algo por lo cual vivir. Si la palabra de Dios es verdadera y si Cristo resucitó, es algo por lo cual vivir. Pablo arriesgó su vida porque sabía que Cristo estaba vivo. Nuestra fe no es un pasatiempo, es un llamado a la entrega total. Como un hombre que encuentra un tesoro y lo esconde y compra ese campo. Mira lo que provocó en Pablo el entender que todo fue conforme a las Escrituras y conforme a la maravillosa resurrección de Cristo. Mira 1 Corintios 15, versículo 10. En ese contexto dice la palabra de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Gracia habla de estar agradecido también. Dijo Pablo, yo era como un abortivo. Yo perseguía a la iglesia de Dios. Cuando Esteban fue muerto, yo dije, mátenlo, di mi voto. Y Cristo me escogió. Cristo me mostró su misericordia a través del Evangelio. Y cuando yo estaba listo, se me apareció y yo creí en él. Y fui salvo. Y como yo no merecía esta gran salvación, este gran perdón, yo estoy agradecido. Y por esa gracia soy lo que soy, dijo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. He dado volantes, he dado folletos, he trabajado, he tocado puertas, he asistido a la iglesia, he apoyado al pastor, he dado a misiones, he dado pro templo. Sirva a Dios porque estoy agradecido. Y porque creo que hay galardón. Porque creo que Cristo va a regresar. Porque creo que Cristo me va a dar un cuerpo nuevo. Porque creo que Cristo me tiene un lugar en el cielo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y por eso trabajo, porque un día estaré con Él. Más que todos ellos, más que Pedro, más que Jacobo. Y no era jactancia, era la gracia de Dios que estaba en Él. Lo que creemos está basado en la palabra, confirmado en la resurrección, y lo debemos vivir con entrega total. Hermano, si tú crees en la palabra de Dios, tú tienes más ciencia que la Universidad de Harvard, que Oxford, que San Diego University. Y no lo digo por decirlo.
Pero ve al campus, están locos, hermano. No saben si son hombre o mujer, cabello azul, naranja. No saben qué son. No saben si, bueno, es que pudo haber sido esto o pudo haber sido lo otro, pero tú crees lo que tú quieras. No, hermano, aquí está, amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te estás envejeciendo. No todos, pero pues sí. Digo, todos envejecen, pero no todos están tan viejos, ¿verdad? Pero un día tendrás un cuerpo nuevo. Hay gente que se ha adelantado en el camino, pero un día lo vamos a ver. Y lo vamos a ver mejor que ahora. Hermano, lo que creemos es algo por lo cual vale la pena vivir. Oremos. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la evidencia, Señor, para gente como yo, que tiene que ver para creer, Señor. Tu palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero muchos Tomases hay aquí, Señor, como yo, que tuvimos que ver, Señor, y creer. Pero, Señor, hay base en tu palabra. Hay base en la resurrección, Señor. Y eso no nos deja lugar a dudas, ni escapatoria, sino nos da la maravillosa oportunidad de vivir para Dios. Voy a pedir que si usted quiere venir al altar, venga al altar. Si usted quiere venir al altar, hable con Dios, dele gracias al Señor. Yo quiero vivir para Dios. ¿Quién diría, pastor? Yo entendí que la palabra de Dios es verdadera y que la resurrección es un hecho histórico. Y pastor, yo decido esta mañana, tarde, vivir más para Dios. ¿Alguien levanta su mano? Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Decido vivir más para Dios. ¿Alguien levanta su mano? Vivir más para Dios. ¿Quién más levanta? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pastor, Dios te bendiga allá atrás, hermano. Gracias. Habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo seguridad que si muero voy al cielo. Escuché que Cristo resucitó. Yo no quiero ir al infierno, pastor. Ore por mí. ¿Alguien levanta su mano? Yo no quiero ir al infierno, pastor, quiero ir al cielo. Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Alguien levanta su mano, pastor? Ore por mí. ¿Alguien levanta su mano? Ore por mí, pastor. Yo quiero ser bautizado. ¿Alguien levanta su mano? El agua está lista. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Alguien más? Quiero ser bautizado. ¿Alguien más? Padre, gracias, Señor. Te pido que tú confirmes a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.